si se excede o no ese límite, ¿vale? Veis aquí, una vez que vemos que hay un límite, identificamos el procedimiento de medición, porque si medición, ¿cómo voy a medir? ¿Cuándo voy a medir? Y durante cuánto tiempo voy a tomar la muestra, ¿no? Imaginaos que yo estoy expuesto durante 8 horas. Tengo una opción y es tenerle puesto un dosímetro a la persona y que durante esas 8 horas se esté midiendo. Entonces yo sé exactamente cuánto ha recibido, cuánto ha recibido ese día. ¿Va a tener esa persona puesta constantemente el dosímetro para ver cuántos agentes químicos está recibiendo? No es lo normal. Pero a veces hay tanto riesgo que sí hay que hacerlo. En otras ocasiones, pues se hace un muestra al principio, otra al medio, otra al final. Hacemos una media. ¿Cuánto tiempo está esta persona en este área? Tanto tiempo. Vale, pues si está tanto tiempo, va a estar expuesta de media tanto. Y extrapolamos los resultados al resto de la jornada laboral, ¿veis? En función del riesgo, de las consecuencias, del tipo de exposición, tendremos que determinar también el tiempo y cómo vamos a muestrear, ¿vale? Si os fijáis en la de la radiación, en la radiación que a lo mejor un pequeño tiempo de exposición y además que la exposición suele ser incidental. De normal yo no estoy expuesto, pero puede pasar algo que yo no me dé cuenta que haya pasado y me vea expuesto. Bueno, pues sabiendo eso, yo no puedo muestrear al principio, a la mitad y al final de la jornada y decir, la gente no está expuesta. Tengo que ponerle un cacharro para que esté constantemente midiendo y saber si va a estar expuesto, ¿no? Con las radiaciones ionizantes, ¿no? Bueno, pues con los agentes químicos puede pasar igual. Determinados agentes químicos a lo mejor los tengo que estar monitoreando constantemente. Y en otros casos no. Haré unas mediciones y de ahí sacaré cuánto está expuesta la persona en las 8 horas o en lo que dure su jornada laboral. Por eso es tan importante esas clasificaciones de áreas, puestos de trabajo, o sea, áreas, tareas, equipos, porque permite de una manera más sencilla el hacer todas estas cosas. Bueno, eso sería esta primera etapa uno, ¿no? En paralelo que tenemos la etapa 2, es que una vez que se identifican las personas, vamos a ver, voy a poner número de trabajadores a muestrear. Uno no está midiendo a lo mejor en la persona. Luego veremos que se puede medir tanto en la persona como en el ambiente. Pero cuando se mide en el ambiente no se mide a la persona. Pero se tiene que medir en todos los sitios donde esté esa persona, porque al final, recordar que había tantos puestos de trabajo como trabajadores. Entonces yo tengo que saber cada persona cuánto y a cuánto tiempo y a qué cantidades está expuesta durante su jornada laboral. Si no hacen exactamente lo mismo, no están recibiendo exactamente la misma dosis de lo que sea, ¿ok? Y si hacen exactamente lo mismo, no tienen por qué ser igual de sensible a ese agente. Entonces, por eso es muy importante identificar todas las personas que se puedan ver expuestas al agente, ¿vale? Yo voy a hablar de agente general porque es que lo que estamos viendo para agentes químicos, salvo esta parte de aquí, es igual para cualquier agente al que uno se vea expuesto. ¿En cuál es la diferencia? Que os marco aquí en la parte de abajo. Bueno, pues la diferencia está en dónde está el límite y cómo se llama el límite y cómo se calcula el límite. Para los agentes químicos, los límites están, según el Real Decreto, definidos por una entidad en la que se delega, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, ¿vale? Ahí se delega y se dice, publicarán anualmente, que ahora con el COVID esto se ha retrasado, los últimos límites que encontraron de 2019, unos límites actualizados de valor límite ambiental de exposición de corta duración, valor límite ambiental de exposición diaria, ¿vale? Nosotros no nos vamos a meter en eso, pero sí saber que corta no es 5 minutos, 30 minutos, 2 minutos. No, no, es lo que diga la definición. La definición dice durante un periodo acumulado de 30 minutos, ¿vale? Toda esa definición, luego diré dónde está toda esa información para quien quiera verla. Pero sigue una definición que define estos límites. Y lo que me está diciendo es que en esas condiciones, las condiciones que definen la exposición a corta, que es un determinado tiempo en unas determinadas condiciones en la jornada laboral, si yo mido en el ambiente
superior a este valor, eso es inadmisible. Igual aquí. La exposición diaria es la de la jornada laboral. Si para esa jornada laboral de media se ha estado con expuesto en el ambiente a un valor ambiental superior al valor límite ambiental, eso es inadmisible. ¿Vale? Y así es como se suele medir los riesgos en higiene. Hay unos ciertos límites para los cuales se sabe que si se superan, el riesgo para la salud pues es inadmisible. Entonces yo no hago las probabilidades no las calculo como en otros casos habéis visto, sino simplemente lo que tengo que hacer es comparar con ese límite. Si estoy muy cerca del límite, estoy aumentando la probabilidad. Si estoy por encima del límite, ya el riesgo es muy alto y además por ley eso es inadmisible. La información de a qué se puede estar expuesto, cómo y quién, y luego comparar con unos límites públicos fijados por la ley. Ese un poco sería el resumen. Y en los agentes químicos, los límites son el valor límite ambiental, ¿veis? Si os fijáis, ambiental. Estoy midiendo no en la persona, estoy midiendo en el ambiente. De exposición a corta y valor límite ambiental de exposición diaria. No sé si marco aquí. ¿Vale? Venga, pues vamos a seguir aquí. Si os fijáis, la fuente del diagrama que os he cogido es de la guía. ¿Veis? Guía Real Decreto 374/2001. El Real Decreto 374/2001 establece las condiciones mínimas de higiene en relación a la exposición a agentes químicos. Documento superárido, ahora lo veremos, donde viene toda la información. Y eso es un documento que me ayuda a cumplir eso. Estos diagramas de flujo lo que me ayudan es a seguir los pasos necesarios para que realmente esté cumpliendo con lo que me dice la legislación. ¿Vale? La legislación me dice, pues no se podrán superar nunca los límites. Y dice, bueno, ¿y eso cómo lo consigo? Bueno, pues lo consigue recopilando información, definiendo todos los pasos que hemos visto antes. Eso nos ayuda a cumplir lo que es obligatorio. Y viene en la guía. Entonces el procedimiento que vamos a ver en clase nos permitiría cumplir la ley. La guía desarrollada por el instituto para ayudar a cumplir este Real Decreto. Bueno, ¿qué pasa una vez que yo comparo con mis límites? ¿Vale? Esto que está aquí, esta parte de arriba, es igual a la que teníamos de antes. Bueno, pues una vez que yo he comparado con mis límites, tengo que comparar con ambos, si es posible. Ya veremos cómo depende cómo muestre, pues unas veces tengo valores de muestreo que me permiten comparar con uno, con otro. Saco una serie de conclusiones. ¿Qué conclusiones puedo sacar? Si es inferior, la exposición es aceptable. En el momento que se supere alguno de los dos, no es aceptable. ¿Ok? Lo importante es que no podemos comparar, por ejemplo, si yo hago una medida puntual y eso lo comparo con el valor de exposición diaria, eso no estaría bien. Yo para poder comparar con el valor de exposición diaria tengo que tener una concentración que sea representativa de la exposición diaria. Igual que si tengo la media comparar con el valor de exposición a corta, eso estaría mal. Para poder comparar con un valor de exposición a corta, valor límite ambiental de exposición a corta, yo tengo que tener unas concentraciones que sean representativas de una exposición a corta. Os pongo un ejemplo, yo tengo un pico súper grande y ahora hago la media de la jornada laboral y el resto del día no recibe dosis ninguna. Cuando yo se lo reparto por la jornada laboral, resulta que es un valor súper bajo repartido para las 8 horas. Genial, ningún problema. Pero claro, lo debería estar comparando con un límite de exposición a corta o con otras herramientas que tenemos. Pero es muy importante que la comparativa se haga con valores representativos de las condiciones para las cuales se ha definido el límite. Bueno, saco mis conclusiones y si está por debajo, aceptable. ¿Vale?
Y mira cómo pone aquí lo que hablamos de la evaluación de riesgo, hasta que haya cambios. Porque si hay cambios, tengo que volver a pasar por el proceso. Si hay algún cambio, me ha podido afectar a las concentraciones, a la exposición, porque la persona está allí más tiempo, porque los productos químicos que se usen sean diferentes, porque se haya cambiado la ventilación, cualquier cosa. Me puede afectar a la exposición. Si estoy por encima, es inaceptable. Y tengo que tomar medidas para reducirla y que se quede por debajo del límite. Pero también me puede ocurrir que tenga una indeterminación, ¿vale? Que las medidas que yo tenga no sean representativas, que los estudios que haya no sean concluyentes y no se sabe si es dañino o no es dañino, pues tengo que seguir buscando información para poder llevar a cabo la prevención, ¿no? Límites de desviación, ¿vale? Imaginaos que no tenemos límite de exposición a corta y lo que os decía antes, hay un pico y ahora yo digo, vale, pero si he hecho los repartos en la jornada laboral, yo estoy bien. Y me dice la legislación, no, cuidado. Te voy a dar otras herramientas para cuando te pase eso, tengas manera de ver el riesgo que hay ahí. Porque a veces una sustancia, durante la jornada laboral, esto es como la comida. Yo puedo comer al día no sé cuántas calorías y además las necesito. Pero si yo me pego un atracón, me pongo malo. Entonces, claro, las calorías al día estaban bien, pero tomármelas en un minuto estaba mal. Pues esto es igual, con la exposición. Entonces, eso se puede hacer, aparte de con la exposición a corta, con valores límites de desviación. Es decir, que si yo hago una medida de exposición y sé que durante más de 30 minutos, 10, ya serían 40 repartidos en la jornada laboral. Si yo acumulo más de 30 minutos recibiendo una exposición que es 3 veces superior al valor límite ambiental de exposición diaria, eso tampoco es admisible. Igualmente, sin tener en cuenta el tiempo, si yo tengo un pico de exposición en algún momento de mi jornada laboral que supere 5 veces el valor límite de exposición diaria, en ningún caso eso es admisible, ¿vale? Eso es por lo que decía el ejemplo que os he puesto antes, ¿no? Tener una exposición muy intensa durante un breve periodo de tiempo es inadmisible. Y muy intensa, aunque sea un segundo, te puede matar. Entonces, esas son las herramientas que nos dan para las desviaciones a la exposición diaria, ¿vale? Si estoy por debajo, pues la exposición está controlada. Desviación, igual. Exactamente igual que si yo estuviera superando el valor límite ambiental de exposición diaria en condiciones de exposición diaria, ¿no? Otra cosa que puede pasar y son los efectos combinados. Resulta que tenemos una sustancia que me produce un efecto en algún órgano del cuerpo y yo estoy por debajo del límite, ¿vale? Tengo una exposición y tengo otra sustancia que me hace un efecto en el mismo órgano del cuerpo y estando por debajo del límite, pues tampoco hay ningún problema. Pero ¿y si están las dos? ¿Vale? Os pongo el ejemplo que suelo poner siempre, que toma cerveza y toma vino. Y uno dice, bueno, pues yo a partir de 2 cervezas estoy bien. Y otro dice, y la misma persona, y a partir de 3 copas de vino estoy bien. Bueno, a partir de 3 copas de vino ya no aguanto más y a partir de 12. Vale, pues me voy a tomar una cerveza y media y me voy a tomar 2 copas de vino y media. Perfecto, no supera el límite ninguno de los dos, no hay ningún problema. ¿Veis? Pues lo mismo pasa con es lo mismo. Una exposición a agente químico, en este caso es que es un poco trampa porque el agente químico es el alcohol. Pero pensad en algo así. Sustancias que al combinarse van a producir un efecto aditivo, ¿vale? No nos vamos a meter en otras que también podría pasar, efectos combinados
en los cuales por separado pueden ser inocuos y cuando se meten dentro del cuerpo, al juntarse, nos dan algún efecto. Nosotros no vamos a entrar ahí, aunque podría pasar. Eso podría entrar dentro de las indeterminaciones. Yo estoy por debajo del límite en una sustancia A. ¿Qué pasa si tengo A y B a la vez? Uf, eso no está regulado. Voy a buscar más información. Bueno, pues lo que sí está regulado es considerar que como mínimo, si se afectan a los mismos órganos o sistemas, hay un efecto aditivo. ¿Vale? Esa sería la primera aproximación y la que nosotros vamos a usar también. Entonces, si tenemos un efecto combinado, veis aquí, se considerará como aditivo, salvo que se disponga de información con otro tipo de interrelación y nosotros no vamos a entrar ahí. ¿Vale? ¿Cómo se podemos aplicar? Tanto valores límites ambientales de posición diaria como valores límites ambientales de posición de corta. Nunca entre ellos. ¿Vale? Serían, tengo dos sustancias, ¿vale? Y tengo una exposición a un agente químico. ¿Vale? Y esto lo divido por el valor límite ambiental. Si solo tuviera una, si este valor fuera mayor de 1, es que la exposición es mayor que el límite. Y eso no puede ser. Como veis, aquí pondría una exposición diaria, valor límite ambiental de exposición corta. Si tengo dos sustancias, hago un sumatorio. Y digo la exposición diaria a la sustancia A partido por el valor límite ambiental de exposición diaria de la sustancia A. Más la exposición a la sustancia B diaria dividido por el valor límite ambiental de la exposición diaria. No cruzo nunca exposición corta con diaria ni nada de eso. Sumo. Si el sumatorio es mayor que 1, eso es inadmisible. Eso es admisible. Y se trata exactamente igual que cualquiera de los límites. Si se supera inadmisible, tengo que rebajar para ponerme por debajo. Si no se supera, pues estoy bien. Si estoy cerca, cuidadito, que en cualquier momento me puedo pasar. Hasta ahora hemos visto valores límites ambientales, es decir, medir fuera, medir en el ambiente. Pero hay otra forma de hacer esto, cuánto he absorbido en mi cuerpo o cuánto ha pasado por mi cuerpo. ¿Eso cómo se puede hacer? Con los valores límites biológicos. ¿Vale? Hay una serie de sustancias que, igual que hay sustancias que tienen valores límites ambientales, alguna de ellas, si tiene valor límite biológico es porque tiene valor límite ambiental, solo algunas de las que tienen valor límite ambiental, además, tienen un valor límite biológico. Para ello necesito un indicador biológico. Siempre es lo mismo, es la concentración. ¿Qué concentración hay? Y durante cuánto tiempo estoy expuesto a esa concentración. Tiempo por concentración es dosis. ¿Vale? Entonces, si yo digo, tengo una concentración X y exposición diaria implica jornada laboral, tiempo, la exposición está en concentración, tiempo por concentración tendría dosis. ¿Aquí qué ocurre? Aquí, dependiendo de la sustancia, habrá un indicador biológico u otro diferente. Entonces, el valor límite biológico, que puede ser un metabolito. Un metabolito es una sustancia química, tú te la tomas y en tu cuerpo se metaboliza. El metabolito es la sustancia química nueva que se genera por la metabolización del agente que se ha absorbido en el cuerpo. Claro, ese viajará por tu cuerpo, ese metabolito. Y entonces, tanto en excreciones como en toma de muestras, se puede encontrar. Y es lo que viene aquí, en la orina, en la sangre, en el aire salado, en la saliva. ¿Vale? Entonces, aquí, eso está asociado, por aquí, a la exposición global. Claro, no sabemos cómo entra en el cuerpo. No sabemos por dónde ha entrado. Eso ha entrado y ya está. Por eso pone aquí que está asociado a la exposición global. No sabemos por dónde ha entrado en el cuerpo. Después, pone aquí que los hay de efecto y los hay de dosis. ¿Vale? Lo que yo he hablado de los metabolitos son de dosis. También puede haber algunas alteraciones. Yo te mido
cómo estás ese parámetro, y si ese parámetro te ha cambiado, te ha subido, yo sé que es porque estás recibiendo una dosis mayor de lo que debería. ¿Vale? Entonces, por eso hay indicadores biológicos tanto de alteraciones como de dosis. ¿Cómo se consigue hacer eso? Bueno, pues para ello, cuando se define el valor límite biológico, se define también cómo se mide y qué se mide y cuándo se mide. Eso está dentro de las pruebas médicas, o un análisis de sangre, o un tipo de prueba, lo que sea. Y se define. Junto al límite se define. Se dice, ahora una muestra mide tal parámetro en muestra de orina recogida en el último día de la semana al final de la jornada laboral. Te lo pone todo. Y ahora compara ese valor con el valor límite biológico, que vale tanto. De todas maneras, todo esto que estoy yo contando de procedimiento, luego lo vamos a ver cómo aparecen los documentos. ¿Vale? Ahora estoy contando todo para que luego suene viendo cada uno de ellos. ¿Vale? Y ahora dice, se requiere seguimiento de la salud específico. Efectivamente. Es tan específico como que lo que te está diciendo es que hagas una toma de muestra para medir en ese tipo de toma de muestra el indicador biológico y lo compares con el valor límite biológico. Así de específico. ¿Vale? Y en la guía de exposición a agentes químicos, que es donde vienen los límites de exposición ambiental, viene todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿vale? Bueno, pues ese sería como el procedimiento. Esto vale para todo. Por ejemplo, para el ruido. En el ruido se ve quién puede estar afectado. Yo puedo estar haciendo revisiones auditivas a la gente. Esa no es de dosis. Eso es de alteraciones. ¿Lo veis? Puedo verlo de dosis. Le puedo poner un dosímetro. Pero esto es estaría midiendo no un indicador biológico. Sería de exposición ambiental. O puedo estar midiendo el ruido de la instalación cuando se realizan determinadas tareas. ¿Vale? O durante toda la jornada laboral. Y compararía picos de sonido o el valor de ruido que tiene esa persona a lo largo de su jornada laboral y lo comparo. Lo comparo con unos límites y los límites me dicen, si supera este valor, usted lo que tiene que hacer es revisiones auditivas a todas las personas con una frecuencia de tanto tiempo. O si que eso es inadmisible, no puede estar nunca por encima. ¿Vale? Todo ese tipo de cuestiones están indicadas en la legislación. Con los parámetros ambientales, igual. La temperatura tiene que estar entre tanto y tanto. ¿Ves? Límite. Te tiene que estar midiendo la temperatura y comparando con esos límites. Si está por fuera de esos límites. Y además tenemos que saber qué tipo de tarea hace, porque el límite depende de la tarea que hace. Recopilación de información, siempre es lo mismo. Se recopila la información, se ve quién puede estar expuesto, se ve a qué se está expuesto, se compara con los límites y se actúa en consecuencia. Siempre es lo mismo. Lo que hay que tener localizado es procedimientos de medición para poder hacerlo, tener localizados los límites y saber en función de la medida cuáles son las actuaciones que se me obliga a hacer. Teniendo eso claro, se hace el procedimiento de riesgo higiénico. ¿Cómo lo vamos a adaptar a la metodología simplificada o a la metodología general en nuestros casos? Pues aquí tenéis. Esta es la adaptación a los casos prácticos de lo que acabamos de ver, que es lo que dice la ley que hay que hacer. O sea, completamente práctico. ¿Vale? Este sería el procedimiento de resolución en el examen del caso práctico. Lo que dijimos, vamos a desarrollar esa capacidad de tener un procedimiento, seguirlo y que a mí me evalúen como si fuera una auditoría que yo estoy cumpliendo y siguiendo lo que se me requiere hacer. Vale, me voy a salir un momentillo de aquí para irme aquí al chat. ¿Tenéis alguna... plantearme alguna pregunta de lo que acabamos de ver? Una cosa, el indicador biológico es lo que yo mido, ¿no? Es lo que tengo que ¿El qué? comparar con el límite. Claro, el valor del indicador biológico lo vas a comparar con el límite. Vale, gracias. Vale. Ahora vamos a irnos después a la guía cuando veamos el procedimiento y ya que lo has preguntado nos vamos a buscar un ejemplo para verlo.
Por eso así me preguntáis cosas y el tiempo lo distribuimos también en función de lo que... ¿Alguna cosilla más? Venga, pues seguimos entonces. Vamos a ver este procedimiento. Voy a ponerlo otra vez en presentación. Aquí. Eso. Quito... Bueno, primero intercambio las vistas. Después le quito esto. Genial. Vale. Si hago esto, que quizás si hago esto, puedo seguir viendo esto. Vale. Vale, ahora, porque esto sí me interesa que me vayáis haciendo preguntas. Estoy viendo el chat y estoy viendo... Vale. Entonces, lo primero sería, yo voy a ir paso a paso explicando el procedimiento, es importante que quede claro, aunque no quede asimilado, porque esto va a ser a base de usarlo, pero sí que lo que os vaya diciendo, vaya captando todo el mundo qué es lo que quiero decir, y si no, pues cambiaré la forma de decirlo hasta que más o menos todo el mundo se quede tranquilo de que tiene claro qué es lo que está leyendo. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, levantáis la mano, paráis o lo que sea, que esta clase es para hacer eso, para dejar claro el procedimiento. Entonces, probabilidad, consecuencia, nivel de riesgo, medida preventiva. Hasta ahí todo el mundo de acuerdo, ¿no? Esa es la tabla del procedimiento general. ¿Vale? Hay ninguna historia, ¿no? Muy bien. ¿Cómo describimos el riesgo? Bueno, la descripción del riesgo, como nosotros vamos a estar solos en exposición a agentes químicos, sería exposición a agente químico, dos puntos, nombre del agente. ¿Por qué? Porque aquí el riesgo... Entonces, uno está expuesto a un agente químico y tiene riesgo por ejemplo, daño en los pulmones, puede tener riesgo de daño en los ojos, puede tener riesgo de sufrir un trastorno hormonal, montones de cosas, cáncer, todos esos riesgos. Y van todos ligados a estar expuestos a un mismo agente. Entonces se dificultaría mucho la evaluación si hiciéramos eso. Y además en la legislación no discrimina. Tienes un límite que si lo superas empieza a tener daño en los ojos, si lo superas empieza a tener cáncer, si lo superas y si es más alto te mueres. No dice nada de eso. La legislación tiene un límite que si lo superas es inadmisible para cualquiera de los riesgos que estén asociados. Entonces, tiene mucho más sentido que la descripción del riesgo sea exposición a agente químico y el nombre del agente, porque con eso, cuando uno se va a la guía, que luego la veremos, donde está el valor límite descrito, toda la descripción de a qué se está afectado. Entonces, con esta descripción todo el mundo sabe, simplemente yéndose con ese agente a la guía, a qué riesgos se está enfrentando. ¿Vale? ¿Y por qué? Entonces, la descripción del riesgo por eso está hecha así. Exposición a agente químico, nombre del agente. Ahora, ¿qué ocurre si hay un efecto combinado? Si hay dos agentes que resulta que afectan al mismo órgano, entonces nosotros ya sabemos y tenemos que calcular el límite del efecto combinado. Bueno, pues si eso ocurriera, luego vamos a ver en la práctica cómo sabemos si eso ocurre. Ahora mismo simplemente es cómo lo tenemos que escribir. Si eso ocurriera, debe aparecer dos veces, como dos riesgos diferentes, solo y también con el efecto combinado. ¿Eso qué quiere decir esa frase? Esa frase quiere decir que imaginaros que hay amoníaco y acetona. Yo tendría tres químicos, dos puntos, acetona. Exposición a agentes químicos, dos puntos, amoníaco. Y tercera fila, exposición a agentes químicos, amoníaco y acetona.
¿Por qué lo hacemos así? Porque el riesgo depende de las consecuencias. Y el efecto combinado, imaginaros que es que afecta a la piel y que me produce irritación en la piel. Pero a lo mejor el amoníaco me mata. El amoníaco tiene un efecto de todos esos que hemos dicho que puede ser que te mate. La acetona no. La acetona no tiene ese efecto de que te mata. Y ahora decimos, ostras, los dos afectan a la piel produciendo irritación. Pues efecto combinado. Y indicamos, que es lo que pone aquí, el nombre del órgano o los sistemas afectados. Y cuando hagamos la evaluación y pongamos las consecuencias, aunque el amoníaco te pueda matar, en el efecto combinado, probabilidad de matarte. Luego, en el efecto combinado, las consecuencias dependerán solo de las consecuencias de ese efecto combinado. Ok, ¿todo el mundo me ha seguido hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Esa es la razón por la que tengamos que hacer una evaluación separada para el efecto combinado. Porque las consecuencias del efecto combinado no tienen por qué coincidir con las consecuencias de ellos por separado. La peor de las consecuencias de ellos, pero no tiene por qué coincidir con la peor de ellas, entonces va a ser diferente. ¿Vale? Ok, entonces, si tenemos dos sustancias y un efecto combinado, tres filas. Una fila, exposición del agente químico, nombre del agente. Una fila, exposición al agente químico, nombre del otro agente. Y ahora, exposición a agente químico, dos puntos. Nombre de los dos agentes y nombre de los órganos, sistemas afectados. Y ahora aquí abajo, órganos afectados. Ese es el documento. Vamos a irnos por aquí. Lo tenéis también en PDF, porque luego para imprimirlo hay quien prefiere manipular el Excel y hay quien ve bien chiquitito y lo hace en un PDF, como queráis. Y tenemos el Excel de órganos afectados. ¿Por qué esto lo hemos hecho así? Bueno, por dos razones. Cuando vayáis a la guía, podéis encontrar que uno afecta a la piel y otro afecta a la piel también, pero de otra manera. Y nosotros no somos médicos y no tenemos por qué saber si eso es lo mismo o no es lo mismo. Eso para nosotros y a este nivel es inviable. ¿Qué se hace también en la práctica? Y por eso os hemos dado esto. Esto es un extracto de una tabla de una empresa que nos lo ha cedido. Rellenan esta tabla. Y en esta tabla y órganos que afectan. Si tienen filas en la misma columna, se considera que hay un efecto aditivo. Por ejemplo, el 1,3-butadieno afecta a la médula ósea, como sea, me da igual. Y el benceno afecta a la médula ósea, como sea, me da igual. Voy a suponer, como mínimo, que ahí hay un efecto aditivo y lo voy a evaluar. Y ese será un órgano que irá en la tabla cuando describa el riesgo. ¿Estaba nervioso? Con la piel no, porque el benceno afecta a la piel, pero el 1,3-butadieno no. Con la irritación ocular, sí. ¿Vale? Si coinciden fila y columna, efecto aditivo para ese órgano. Y así es como vamos a trabajar. No vamos a extraer conclusiones de efecto aditivo fuera de esta tabla. Ese es el procedimiento. ¿Ok? Esas son las razones y ese es el procedimiento que nos hemos dado. ¿De acuerdo? Entonces, si coinciden fila y columna, hay efecto aditivo. Si yo por otra razón que no sea esa considero que hay un efecto aditivo, no está bien. Lo cierro, este lo tenéis disponible, este documento, junto con Una los demás. cosa, ha Sí, dicho que tiene que coincidir la fila y la columna, ¿no? O o solo la sea, columna. solo la columna, o sea, que yo Ah, elijo otra vez. Yo elijo acetona. Tengo esta fila, ¿no? sí.
Y ahora tengo ácido sulfídrico y tengo estas filas. Estoy en estas dos filas. Y ahora digo, venga, y ahora empiezo por las columnas, pero ya marco esas dos filas. Y ahora digo, ¿esto coincide? Sí. Ojo, ¿vale? Esta es mi fila y esta es mi columna, en los dos. Las celdas afecta a los ojos. Vale. ¿Nervioso? No. ¿Médula ósea? No. Lesión genética, no. Oído tampoco. Diente tampoco. Entonces Sistema solo digestivo añadimos, tampoco. Espérate. añadiríamos Y las que tienen. cancerógenas, no. Las que tienen en común. Oh, vale, vale. Afectan al mismo órgano. Afectan al mismo órgano. Yo marco mi fila, esta y esta. ¿Los dos afectan a la piel? Sí. ¿Irritación ocular? Sí. ¿Sistema nervioso? No. Solo esta afecta, esta no. No hay efecto aditivo. No hay más riesgo de tener un problema nervioso porque estén las dos sustancias. Pero sí hay un riesgo más alto de tener problemas en la piel porque están las dos sustancias. Que si estuvieran una sola nada más. Esa es la idea. Vale. Y solo lo extraeremos de esta tabla, no de lo que encontremos en la guía. En la guía me puede decir rotación ocular para el cobalto, por ejemplo. Imaginaos acetona y cobalto. Y en la guía pone que los dos tienen irritación ocular. Si aquí no lo pone, para mí no hay efecto aditivo. Mi procedimiento dice que para considerar un efecto aditivo, donde tiene que coincidir es en la tabla. Si no aparece en la tabla, no hay efecto aditivo. Si aparecen en la tabla y hay coincidencia en algún órgano, hay efecto aditivo y no otro. ¿Eh? Pues con eso tendríamos identificados los riesgos. ¿Vale? No sé por qué se me ha quitado. Ahora, ya vuelvo a ver aquí. ¿Vale? ¿Alguna duda respecto a la identificación? ¿No? Vale. La primera causa, que no es la única, debe ser si se conoce la actividad o sustancia que genera la emisión del agente químico. Si conozco la sustancia, pues la sustancia. Si conozco la actividad y no conozco la sustancia, pues la actividad. El origen, ¿vale? El origen del agente químico. Eso tiene que ser lo primero. ¿Que no la tenemos? Pues no la podremos poner. Pero si lo conocemos, lo primero que hay que poner es el origen. Y luego, como pone aquí, deben indicarse todas las causas que se determinen y no únicamente el origen del agente químico. Ahora, cuando hagáis los ejemplos, lo vaya a ver muy claro. Imaginaos que esto está completamente cerrado, como estoy yo ahora, y se empieza a barnizar. Y dice, bueno, pues el origen de la... Y ahora mido yo un vapor orgánico. Digo, bueno, uno de los orígenes es eso y otro de los orígenes de la... ¿Vale? Esa es una de las razones de la exposición, que es lo que estamos buscando, la causa de la exposición. La causa de la exposición. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a eso? Ya iremos haciendo ejercicio, pero por lo menos con eso, tener claro qué quiere decir el procedimiento. Definición del riesgo y la causa, ya hay un documento que tendremos que tener siempre a mano. ¿Qué es cuál? Con lo que acabamos de leer, ¿qué documento tenemos que tener siempre a mano como mínimo para poder aplicar el procedimiento? Si no, no podríamos hacer la evaluación. A ver,
ver, aquí hay un montón de gente, estáis escuchando, ¿no? A una pared. ¿Qué documento hace falta? Sí, pero Pablo, vamos a hablar un poquito. No me lo escribas así, hombre. Es eso, pero pónmelo de otra manera. ¿Cómo se llama el documento? ¿Cómo hemos dicho que se llama? O por lo menos no empiece con lo de. ¿Vale? Los órganos afectados, ¿vale? La lista de órganos afectados, la tabla de órganos afectados, como le quieras decir. Muy bien, Pablo, ese lo tenemos que tener a mano. ¿Vale? Lo que os dije. Y además lo viene abajo. Abajo. ¿Vale? Entonces uno de ellos es órganos afectados. ¿Vale? Órganos afectados por agentes químicos. Ese es el que me va a decir si hay o no un efecto combinado. Entonces, como necesito saber si hay o no un efecto combinado, tengo que responder a esa pregunta. Tengo y necesito tener la tabla de órganos afectados. Vamos a la probabilidad. ¿Vale? Cierra el micro, que me estaba escuchando. Vamos a la probabilidad. Si es mayor que el límite, cuando compare. Y comparar con el límite, ¿qué quiere decir? Comparar con el límite de exposición diaria, con el de corta, con las desviaciones o con el de efecto combinado, los que toquen. No se puede superar el límite. Si supera, es alta. Bajo. Muy importante. ¿Cerca qué es? Lo vayas a ver. Si es 5, es 4,99. Si es 6, es 5,99. Yo os lo pongo muy fácil. Lo que quiero es que sepáis es que esto no es una cuestión lineal. Que si yo estoy justo por debajo del límite, el riesgo es más alto que si estoy muy lejos del límite. Y que luego en la práctica nosotros trabajaremos así. Entonces simplemente es eso. Para que seáis conscientes de eso, pues os he puesto la coletilla que no tiene ninguna dificultad. Que es que cuando estemos... Eso está por debajo. Si tienes 4,99, pues es media. ¿Vale? De cara al examen. Pero es para que aprendáis eso para la práctica. Que no es lo mismo una concentración de 2 que una concentración de 100, aunque el límite sea 120. ¿Vale? Siempre estáis cumpliendo, pero cuidado. Cuidado con estar cerca del límite. Habría que monitorizar frecuentemente porque cualquier desviación me puede hacer que me pase. O que hay muchos estudios que dicen que a partir de 120 es malo, pero hombre, 100 es la salud de las personas. Todo ese tipo de cosas, ¿vale? Que lo tengáis ahí en cuenta. Que no es lo mismo estar por debajo bastante que estar cerca. Entonces, bueno, eso en la práctica, nuestro procedimiento es ese. Por encima de algún límite o desviación o cualquiera de las herramientas que nos hemos dado para comparar, pues alta, que estoy cerca del límite, media, que estoy por debajo del límite, baja. Es decir, ¿qué me tengo que saber para el examen? Tengo que saber que está el de exposición diaria, tengo que saber que está el de exposición a corta, tengo que saber que está el valor de desviación para 30 minutos acumulados, tengo que saber que está el valor de desviación de 5 veces, sin importarme el tiempo, y tengo que saber que si hay efecto acumulado aditivo, ¿cómo se calcula? Si no conozco esas 5 cosas, no puedo hacer este apartado. Así que eso lo tengo que saber. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que el valor de probabilidad, pues, no sea, no sea igual para todos los efectos. Os decía, no hay valor límite ambiental distinto para algo que sea cancerígeno como para algo que sea, eh, no sé, para algo que sea simplemente dañino. ¿Vale? No es lo mismo. ¿Cómo corregimos eso? Bueno, pues en algunos casos, lo que sí nos mete la normativa son incertidumbres. Incertidumbres que nosotros tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo, cuando hay alteradores endocrinos. Esto de aquí que pone AE.
Luego veremos eso, todas esas cosas cómo se saben. Ahora estamos viendo cómo se escribe cuando sabemos algo. Pero luego veremos, igual que hemos visto, si hay órganos afectados, y hemos visto que es muy fácil saberlo, pues esto igual. Cuando hay alteración endocrina, ¿eso cómo se sabe? Es súper fácil saberlo, lo vamos a ver ahora mismo. Pues si la hay una notita en la legislación y te dice, los valores de límites no se han calculado para cuándo van a aparecer alteraciones endocrinas. ¿Eso qué quiere decir? Que si me dice a partir de 50 miligramos por metro cúbico de concentración de exposición diaria, ese es mi límite. No se puede superar. Y ahora te dice, si lo superas, vas a tener cualquiera de los efectos que te han recogido en la lista. Pero eso no se ha estudiado para alteraciones endocrinas. Muchísimo menos, ya lo tendríamos. ¿Vale? Eso, el caso extremo, son algunas sustancias para las cuales se sabe y se tiene muy claro que producen cáncer y están en una lista y están afectadas por otra legislación, en la cual no nos vamos a meter. ¿Vale? Que está aquí. Si ocurre eso, no se, ni siquiera se mira con el límite, se para hasta que desaparezca esa sustancia del puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre mala. Entonces, cuando no se sabe a partir de qué concentración es mala, hay que tomar otro tipo de medidas. Nosotros eso lo vamos a dejar claro cuando no tengamos un límite con el que comparar. Entonces, ¿qué se ocurre? ¿Qué probabilidad tendríais? ¿Alta, media o baja? Si no sabéis cuál es el valor límite. ¿Qué me decís? ¿Cuánto valdría la probabilidad de que me pase algo? Yo mido, tengo un límite que es 50 por ley. No se puede superar 50. Para saber si a partir de 50 o menos de 50 yo voy a tener alteración endocrina en el cuerpo. Y resulta que yo mido y tengo 30. Yo para el resto de efectos puedo decir que la probabilidad es baja. Pero para alteraciones endocrinas, ¿qué probabilidad le daríais? ¿Quién me dice algo? ¿Alta? ¿Y cómo lo sabes? ¿Sabes a partir de qué valor la tiene? ¿Vale? No le puedes dar valor, Alberto, si no sabe a partir de qué valor puedes tenerla. No tendremos valor de probabilidad. Diremos que la probabilidad la hemos dado para el resto, pero para alteraciones endocrinas, midiendo en el ambiente, nunca vamos a saber qué probabilidad hay de tener ese efecto. Y como no lo sabemos, lo vamos a decir. Vamos a poner una notita. Ahora veremos, ya os digo, vamos a ver ejemplo, que es tan fácil como ponerle un 1, luego nos vamos a bajar pie, 1. Esta probabilidad es válida para todos los efectos, salvo para las alteraciones endocrinas, porque los límites no están calculados para ese efecto. ¿Vale? Es decir, vamos a poner notita cuando esta probabilidad tenga un pero o tenga algo que añadir, como por ejemplo eso, que no sirve para todos los riesgos de la exposición a ese agente químico. ¿Vale? Otra cuestión es el tener personas especialmente sensibles. Las personas especialmente no es el que está puesto en la ley, será un límite que esté bastante por debajo. Y ahí sí es lo que tú dices, Alberto. Para esa gente a lo mejor 30 sería su límite. Y por encima ya lo estaríamos pasando para esas personas especialmente sensibles. ¿Vale? Con las personas especialmente sensibles podríamos tener, es algo parecido a lo que tenemos aquí, que luego vamos a ir. Y aquí con especialmente sensible estamos diciendo que esas personas con menos concentración ya sufren que se tenga menos resistencia a determinadas sustancias. ¿Vale? Y ahora, efectos específicos sería otra cuestión. Es que a una persona le pueden pasar cosas que a otra no. ¿No? Eso lo veremos ahora cuando veamos las consecuencias. Bueno, pues esos son el tipo de cosas que, como no están recogidas en los límites, tendremos que añadirlas. Se pone notita y se añade abajo y ya está. Eso es lo que me dice el procedimiento. Si el valor que usted da aquí o que da aquí no es añadirle alguna cosa, se pone una nota y se añade.
Eso es importante porque va a afectar a la evaluación. Por ejemplo, en el caso de los alteradores endocrinos, Alberto, me quedo contigo que tú me has dicho eso, y que ya tenemos claro que no podemos saber la probabilidad. ¿Qué valor de riesgo le daríamos a un alterador endocrino, a ese efecto? Yo puedo calcular el efecto para el resto de efectos que va a ser la probabilidad por las consecuencias que sean. Y eso me va a dar nivel de riesgo. Para alteradores endocrinos, las consecuencias van a ser extremadamente dañinos, ¿vale? O si queremos dejarla en dañino, porque decimos, venga, no me mata, dañino. Muy bien. Que eso son enfermedades muy chungas, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Qué nivel de riesgo le pondríamos? Alberto, ¿qué nivel de riesgo le pondría? Efectivamente. Eso sí, si no se sabe la probabilidad, no se puede determinar el nivel de riesgo, cuando no lo tienes, el nivel de riesgo es válido, salvo para este efecto, que no sé cuál es el nivel de riesgo. Y tendré que tomar medidas. Luego veremos qué medidas hay que tomar. ¿Vale? Porque tenemos esa incertidumbre, que ya aparecía, como veis, todo esto que estoy contando práctico, ya aparece en la guía de cómo hay que trabajar. Muy bien, genial, Alberto. Bueno, pues nos vamos a las consecuencias. En función de la información dada en la guía. Antes de irnos al nivel de riesgo, nos vamos a ir a la guía para que veamos ese ejemplo del valor límite biológico y todo ese tipo de cosas, lo que antes se había preguntado. ¿Vale? En la guía nos van a decir los efectos. Nos va a decir, te puede pasar esto, te puede pasar esto, te puede pasar esto, te puede pasar esto. ¿Vale? Incluiremos una notita si hay algún efecto específico para determinados trabajadores. Nos decía, te puede pasar esto, te puede pasar esto, eso es lo general. Y ahora pongo una notita y digo, cuidado que te puede pasar esto también si estás embarazada. Porque igual que no sabe la probabilidad me afecta al riesgo, que lo voy a desconocer, el tipo de efecto me puede afectar también al riesgo porque puede cambiar el nivel de consecuencia. Imaginaros que tengo algo que es una radiación prácticamente inocua, que no te pasa nada, pero si estás embarazada puede dañar al feto. Ostras, y puede hacer que muera o que nazca mal y sea inviable ese feto. Y ahora decimos, bueno, pues entonces, ¿cuánto es el nivel de consecuencia? Y el resto de efectos son muy bajos, pues decimos, dañina, muy baja. Con una notita y ponemos notita 1. Y ahora decimos, salvo para mujeres embarazadas, que es extremadamente dañino. Ostras, pues cuando yo ahora multiplique extremadamente dañino por la probabilidad, me va a salir un nivel de riesgo mucho más alto que el que me salía para el resto de efectos. ¿En qué se traduce? En que en el nivel de riesgo me pasará igual. Diré, nivel de riesgo, y pondré tolerable. Y ahora pondré una notita, porque multiplicando la probabilidad por me saldrá un nivel de riesgo mucho más alto. Entonces pongo una notita, pongo 1. Nivel de riesgo tolerable, notita. Salvo para mujeres embarazadas, que es intolerable. Ya, pues entonces, ¿por qué eso es importante? Porque las medidas que tomaré no serán iguales para toda la población trabajadora, porque tendré diferentes niveles de riesgo. ¿Vale? Como veis, todo va a ser muy práctico a la hora de tomar las medidas apropiadas. ¿Vale? Bueno, y luego con lo de siempre, la combinación probabilidad-consecuencia que ya conocéis, la hago. Si hay notitas, pues no tendré un solo valor de nivel de riesgo, pues tendré uno que conozco por unos efectos, con una notita que me dice que el otro no lo conozco, o con una notita que me dice que es más alto para determinadas personas, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Y ahora, ¿dónde me viene la información? Lo que os he dicho, ahora nos vamos a ir a la guía. ¿Dónde me viene? ¿Cómo voy de hora? Que no me quiero pasar. Vale, vamos muy bien. ¿Dónde viene la información que me dice aquí para saber los niveles de... Aquí. Notas a las tablas 1 y 2. Y anexo B del documento límite profesional de exposición a agentes químicos. Eso es lo otro que tenéis que tener en el examen. Las notas a las tablas 1 y 2 y el anexo B de indicaciones de peligro. ¿Vale?
Para hacer los ejercicios vamos a usar más en casa y el examen es presencial, que es lo que se pretende, es decir, imprimirse un montón de páginas y no es necesario. Parte de la información os la daremos nosotros y el resto que necesitáis será esta. Notas a las tablas 1 y 2 y anexo B del documento límite profesional de exposición a agentes químicos del año 2019. Yo estaba buscando y no he visto que hayan publicado estos años de pandemia límites actualizados. Entonces, estos son los documentos que necesitáis. La de Y para las consecuencias, ¿para qué consecuencias puede tener? Se necesitan las notas a las tablas 1 y 2 y el anexo B. Vamos a ir a verlo, ¿no? Que esto todo queda muy abstracto sin ver el documento. Parece mucha parrafada y sin ver el documento parece más difícil de lo que es. Vamos a ver la guía. Voy a abrirla. ¿Qué viene en esta guía? Esta es la guía de límite de exposición. Ya os digo que según el Real Decreto que comentábamos antes, de 2001, ¿vale? El 374, se tiene que ir actualizando conforme se vaya sabiendo más de la sustancia. A veces se ponen sustancias nuevas o se actualizan los límites. ¿Vale? Aquí te dice qué es lo que tiene, quién la ha hecho, el contenido. ¿Ve? Aquí viene, por ejemplo, eh, las definiciones de cada uno de ellos. Se ve muy chico, ¿no? Bueno, aquí. Espera, no sé si estáis viendo... ¿Estáis viendo? Sí, sí, aquí. Eso es. ¿Veis? La exposición diaria, exposición de corta, el indicador biológico. ¿Vale? Esos son los límites, tienen sus definiciones. Bueno, vámonos ahí, por ejemplo, a ver. Valores límites ambientales, las desviaciones, todo lo que hemos hablado. Hemos resumido todo lo que viene aquí. Yo quiero valores límites ambientales. Aquí. Ya te avisa de lo que va a pasar en los próximos años, aunque no esté en vigor. Esto es lo que os decía. Hay que tener en cuenta el avance de la técnica, aunque todavía no esté puesto, pero hay que prever que se pueda poner y no usar esa sustancia. Aquí. Vamos a verla. Para cada sustancia, cuando estéis en casa, por ejemplo, exposición a acetaldehído. Y decir, mira, pues no hay exposición diaria, solo hay valores de exposición a corta. Bueno, pues cuando yo mida, mide la exposición a corta. ¿Qué voy a tener los ejercicios? Pues los ejercicios vendrán que hay acetaldehído y que se ha medido la exposición de la manera que sea y se os da una concentración. Venís aquí, lo buscáis y veis los valores para comparar. En el examen, esto os lo damos. La sustancia y os damos los valores. ¿Vale? Eso os lo vamos a dar. Para que no tengáis que imprimir todas las tablas de todas las sustancias y que alguien en el examen, por mirar a la de arriba a la de abajo, pues la líe o lo que sea y no es necesario. Y ahora, ¿dónde están las consecuencias, los posibles efectos de esa exposición? Aquí, en las notas y en las indicaciones de peligro. Valor límite indicativo no es ningún efecto. Es que en la Unión Europea se hizo una lista con valores límites indicativos para los Estados miembros para que los tomaran como referencia y si existe, si ese valor existe en esa lista, lo ponen aquí. Pero a efectos prácticos no importa. ¿Y ahora qué significa AM? ¿Qué significa 224, 351? Para eso necesitáis las tablas de las notas y de indicaciones de peligro. Para eso necesitáis los documentos que sí que tenéis que tener a mano. ¿Vale? Luego en casa haremos falta porque os la daremos. Pero si necesitáis el documento, el anexo y las tablas para que sepáis qué significa cada cosa. ¿Vale? Esto también lo hacemos en el examen porque a lo mejor quitamos alguna que sea un poco rara
se simplifica un poquillo, no sé hacer, quitamos alguna de estas para que sea más corto, cosas así. Entonces en el examen os lo daremos, pero nos daremos qué significa cada cosa. Tendréis que saber dónde se busca qué significa cada cosa y... ¿Vale? Como veis hay muchísimas notas, esto es imposible saberlo y no hay ninguna necesidad de saber qué significa. Uno lo mira, ¿qué significa TR1B? Va para abajo, vamos a verlo. Vamos a ir al índice. Índice. Aquí. Notas a las tablas. Está aquí, en notas a las tablas 1 y 2. Y esto lo tenéis que tener. Y aquí dice todo. AE, alterador endocrino. Hay una serie de sustancias utilizadas en la industria. Y ahora dice, los valores límites asignados a estos agentes no se han establecido para prevenir los posibles efectos de alteración endocrina. Y ahora dice, lo cual justifica una vigilancia adecuada de la salud. Claro. Si yo no, con mi gente, lo único que puedo hacer es vigilar a la salud de la gente para ver que no estén teniendo este tipo de trastornos endocrinos. ¿Lo veis? Todo está en las notas y leyendo lo que significan se sabe qué hacer. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Veis? Y todas están descritas. Ahí tenéis todo esto. Y ahora quiero que veáis esto. Fuente de información de qué me puede pasar. Y otras fuentes son... Ay, yo quería las frases H. ¿No están aquí? Aquí. Este es el otro documento que tenéis que tener. Tenéis que tener las notas a las tablas 1 y 2 y tenéis que tener el anexo B, que es qué significan las indicaciones de peligro. Las 200 no nos interesan. Las que empiezan por 200 son de seguridad y aquí no vamos a evaluar. Luego, no hacemos nada con eso. Las 300, sí, porque son las de riesgo higiénico para la salud. Las 400, que son para el medio ambiente, tampoco. Nosotros nos quedamos en las 300. Y ahora, ¿se sospecha? ¿Voy a poner una probabilidad más baja porque sea sospecha? No. Daña al feto. Yo me quedo con eso. Y ahora la probabilidad solo la saco de comparar con el límite. ¿Vale? Como me decía el procedimiento, nunca voy a tener problemas. Ahora, seguro que daña. ¿Y se sospecha que daña? Para mí es daña. Porque si se sospecha que daña y supero el límite, ese límite está calculado porque a partir de ahí puedo estar dañando. Y la probabilidad la considero como alta. ¿Vale? Entonces, de aquí no saco información para la probabilidad. Saco información para las consecuencias. ¿Ok? De las notas y la frase H, solo puedo indicar algo respecto a la probabilidad si leyendo las notas y la frase H me dicen que esos efectos, los límites no están calculados para ellos. Ah, bueno, entonces sí, entonces digo, y cuidado que la probabilidad no me vale para este efecto. ¿Vale? Pero aquí lo tenéis. Mortal, tóxico. Bueno, aquí los límites podrían ser, si tengo un daño y es grave, dañino. Si tengo un daño y no es grave, ligeramente dañino. Si me mata, extremadamente dañino. Eso es, ya lleva un montón de años, surge uno entre 0,1 vez el que no estemos de acuerdo con ese criterio. ¿Que te mata? Extremadamente dañino. ¿Que es grave? Dañino. ¿Que no es grave? Ligeramente dañino. Y en general, ya os digo, la controversia es mínima. ¿Vale? Bueno, pues ya tenéis esto y ahora vamos a lo que decíamos, a los límites biológicos. ¿Vale? Indicadores biológicos.
Indicador biológico, a ver si aparece alguno. Aquí. Este lo tiene, valor límite biológico. ¿Lo veis? Tiene valor límite. Tiene valor límite biológico. Si tiene valor límite biológico, vamos a ver si poniéndolo directamente me sale. Aquí está el valor límite biológico. La tabla 3. La tabla 3 no tenéis que tenerla, ¿vale? No hace falta. Para hacerlo en casa es interesante que la manejéis y lo hagáis, y para el examen no hace falta. ¿Vale? Tendremos un indicador biológico y decimos, venga, este es el valor límite. Este es el indicador. Me seleccionan el indicador, me dicen el momento del muestreo, me dicen el valor límite. Estas indicaciones de peligro y todo eso son las mismas que las que tenía arriba. ¿Vale? ¿Queda resuelta la duda que me había planteado del indicador biológico, del límite biológico? Bueno, entiendo que sí. Vale, entonces, bueno, esto a nivel de riesgo no tiene ninguna historia. Es la combinación. Ponemos una notita si hay más de un valor. O un valor más una incertidumbre para algo. Medidas preventivas. Siempre estará. Si no se conoce el origen, determina el origen. Esa es la primera medida. Porque hay que saber el origen. Entonces, imaginaos que medimos una sustancia y no sabemos ni de dónde viene. Pues esa es la primera medida preventiva que hay que hacer. Si se conoce el origen, sustituir. ¿Vale? Si tiene sentido. Si es el CO2 de un tubo de escape y tú estás en un taller, no puedes cambiar coche por coche eléctrico. ¿Vale? Eso no se puede sustituir. ¿Vale? Pero si se conoce y es factible, se propone la sustitución. Aunque no sepamos por qué sustancia, pues proponemos sustituir por una sustancia con un menor nivel de riesgo. ¿Vale? Si hay, ¿no? Tal y como se indica, hay que hacer una vigilancia de la salud específica y ahora en el examen diríamos, según los límites de exposición a agentes químicos, según se indica en este documento. Como habéis visto, que se indica perfectamente qué es lo que hay que hacer. Nosotros en el examen, como no vamos a llevar esa tabla, no lo vamos a decir. Cuando hagamos los ejercicios en clase, mejor, ¿no? Buscamos, hay que hacer una vigilancia de la salud, incluyendo la muestra de orina, tal, y comparando el valor límite con tal y tal. Lo ponemos todo. Pero en el examen, ya os digo, no es necesario, simplemente es eso, que sepáis que cuando ocurren estas cosas, hay que hacer una vigilancia de la salud y hay que hacerla acorde a lo que se explica en el documento. Con saber eso, ya sabemos que soy consciente que lo único que vaya a tener que hacer es buscar el documento y seguir las instrucciones. Y ahora, la otra cuestión importante es que hay que ordenarlas según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Vale? Lo que dijimos. Hay una jerarquía de cómo hay que ordenar. La cuestión es que hay que adaptarla a agentes y causas. O sea, si yo identificaba que una de las causas es que la mascarilla está rota, pues proporcionar al equipo en condiciones. ¿Por qué? Porque está acorde las medidas con las causas. Si he identificado, por ejemplo, que se están haciendo tareas donde no se debía, ¿vale? Porque no había ninguna necesidad de estar expuesta a esa sustancia, porque la persona no debería estar allí, debería hacer la tarea en otro sitio. De hecho, lo he puesto como causa y ahora lo voy a poner como medida por de la tarea. Eso es lo que se refiere a adaptar a las causas. Adaptar a la gente es que igual que hemos hecho las notas, hay que buscar las notas y las frases y las indicaciones de peligro H. Si hay una indicación de peligro H que es que se incorpora por la piel, se absorbe por la piel, o una nota que dice se absorbe por la piel, pues pondré manga larga, zapato cerrado, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y cuando lo que yo os propongo que haga con las cuentas y las indicaciones de peligro, que pone tener en cuenta indicaciones de peligro H y notas.
es esto: anotar tras la medida. Yo me identifico todas las notas y todas las frases H. Me quedo con la de higiene. Miro qué es lo que tengo que hacer, lo propongo como medida y luego entre paréntesis justo detrás me pongo por qué lo he hecho. Porque estaba esta frase H, porque está H365. Y con eso justifico. ¿Vale? Las medidas a los efectos que me genera el agente químico. ¿Vale? Entonces yo os pediría que lo hicierais, lo hemos incluido en el procedimiento porque lo decíamos pero no se hacía y la gente se dejaba la mitad de las cosas sin hacer. Entonces, anotar tras las medidas cuando corresponda, si se ha tomado porque se ha visto que en una nota o en una frase H hay que hacer algo, pues se pone. Imaginaros que hay un valor indicador biológico y está esa nota. Pues pone vigilancia VLB y se repite. Eso lo habéis hecho porque habéis visto la nota VLB. Esa es la idea. De esa manera es que queda redondo. Aquí todo el mundo que sigue el procedimiento pues lo clava. ¿Vale? No suele haber ningún problema. Ok. No sé si me queda... bueno, os voy a comentar. Esto era todo lo que respecta a agentes químicos. En los minutillos que me quedan, lo que me gustaría enseñaros es la información que tenéis. ¿Vale? Este procedimiento lo básico que los iré subiendo para que lo hagáis para la siguiente clase. Iremos progresivamente subiendo casos y que los tengáis con tiempo y los podéis practicar. La idea es que vengáis con esta tabla hecha y lo comentamos en clase. Y añadimos lo que veamos, discutimos, comparamos lo que haya hecho alguien con lo que haya hecho otro. ¿Vale? Esa es la idea. Es eminentemente práctico. Es para la primera vez que lo hagáis. Si, con que lo haga una persona, yo voy a trabajar con esa persona. Si lo hacéis 10 personas, trabajaremos esas 10 personas. Pero sí, por lo menos que lo intentéis y lo hagáis. ¿Vale? Para que os surjan las dudas. Ya os digo que la gente que no lo haga y lo normal es que se pida que se suban problemas resueltos, que se pongan más. Eso no va a pasar. ¿Vale? Eso no va a pasar. La idea no es trabajar, aprender viendo cosas hechas. El aprender a aplicar un procedimiento y llegar a las soluciones a partir del procedimiento. No de como yo lo he visto hecho, lo replico en el examen. ¿Vale? Y eso tiene mal asunto, porque lo que acaba pasando es que la gente le preguntamos por una sustancia en la cual no afecta una cosa, pero como la ha leído en otro ejercicio, la pone como medida y cosas así. Y no suele funcionar. Luego para sacar para adelante. Bueno, eso respecto a agentes químicos. Yo sé qué pasa, dime. Bueno, es que lo de las notas de tabla 1 y 2, eso ha Sí, dicho que es para la consecuencia o la probabilidad. para las consecuencias. Pero que hay casos, como te he dicho en el alterador endocrino, que la nota decía que los valores límites no estaban calculados para esa consecuencia. Entonces te está afectando a la probabilidad. Porque Mm. ¿cuánto valdría calculado para esa consecuencia? ¿Cuánto valdría usted? ¿Puedes repetir la pregunta que estás apuntando? Sí, que cuánto valdría la probabilidad si no sabe el límite porque el límite no está calculado para esa consecuencia. ¿Cuál es la probabilidad para el efecto alterador endocrino? Si me dicen en la nota, me dicen que los valores límites no están calculados para prevenir riesgo de Pues alteración endocrina. no la sé, ¿no? No la sabe, eso es. Pues eso la información es relacionada con las consecuencias, igual que las frases H, pero puede incluir que los límites no estén asociados a ese Ujú. valor. Igual que puede incluir que se tomen medidas. La nota te puede decir, y ahora una vigilancia de la salud para saber esto. Yo te lo puedo decir una nota. Pues eso te está hablando de las medidas, No. ¿vale? Hay casos específicos en los que hay que leerse la nota entera. Te lees la nota entera y hacer lo que diga la nota, ¿vale?
tenéis la nota entera y ahí te va a decir todo lo que influye. Y el anexo B es para indicaciones de peligro Es para o indicaciones consecuencias. H. Claro, Eso o es. consecuencias, ¿no? También. Eso es. Las indicaciones de peligro son consecuencias. Vale, pues sí. Peligro de muerte por nivel de consecuencia. Extremadamente dañino. ¿Vale? Esa es la idea. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, subiré un caso, ya os digo, subiré un caso breve, que tenéis tiempo hasta la siguiente clase, que queda bastante. La semana que viene no hay clases de higiene. Y lo que sí quería enseñaros, que ahora estoy compartiendo la otra pantalla, me parece, ¿no? Voy a cerrar esta presentación. Está aquí. Yo tengo aquí la otra carpeta. Me da otra vez, pero no me deja. Ahora. Esto es todo lo que tenéis. Esto es lo que tengo yo en mi ordenador, pero prácticamente es lo mismo. Órganos afectados, el Real Decreto, la tabla en blanco, lo de los valores indicativos que os decía de la Comunidad Europea, que esos efectos prácticos no nos hacen nada, la guía con los límites de exposición, la guía de cómo hay que hacer la evaluación basada en el Real Decreto y ya está, y el procedimiento. O sea, exactamente lo mismo que hemos visto hoy en clase lo tenéis en una carpeta. Y luego tenéis otra, yo iré subiendo casos, y luego tenéis otra que pone aquí otros. ¿Vale? Y aquí lo que tenéis son el Real Decreto 286 sobre ruido y la guía. Y el Real Decreto 486 de condiciones mínimas que hay que cumplir en los lugares de trabajo y su guía. Para que, quien quiera le eche un vistazo y veáis que la filosofía es exactamente la misma. Búsqueda de información, medidas, comparación con límites y actuación en consecuencia en función de los límites. ¿Vale? Y ya con eso no tengo más que contaros por hoy, son las 2. Abajo. ¿Vale? Quería que viéramos el procedimiento, que sepáis qué documentos tenéis a mano cuando os enfrentéis por primera vez a un caso y eso. Y siguiendo, pin, 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 para ver si os surge alguna duda del procedimiento conforme hagáis los casos. No salgáis del procedimiento. Una cosa nada más. Hace falta saber cosas. Lo que os decía, ¿qué tengo que saber? Los cinco tipos de límite que me puedo enfrentar. Posición diaria, posición corta, que eso está ahí. Porque si no me acuerdo que eso existe y tengo una desviación y yo no sé que la desviación no puede superar 30 minutos 3 veces y yo no sé eso, pues no lo voy a comparar cuando calculo la probabilidad. No sé que puede haber efecto aditivo y si no lo sé, no lo voy a usar cuando lo tenga que usar. Hay que saberlo para poder usarlo. ¿Vale? Pues ya está, por mi parte nada más. Intentar hacer el primer caso y lo pondré en unos días y listo, ¿vale? Pero vamos, con tiempo suficiente para que lo podáis intentar para la próxima clase y traigáis la tabla Word para compartirla. Venga, gracias por la atención y preparad para ser participativos para la siguiente clase, si no esto va a ser una locura.